Shalom Ubrajá, Talmidim y Talmidot de la Torah y de Yeshua HaMashiach, nuestro Adonenu Moreno Berrabeinu Melech HaMashiach de Olam Vaed. Bueno, Talmidim, Javerim, amigos y amigas, quiero compartir una reflexión sobre el Mashiach e invitarles a que sigamos adelante, a que sigamos sus pisadas, a que sigamos sus ejemplos, a que por más de que muchas veces la batalla es dura, sigamos adelante. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Todos los días tenemos una guerra interna. Y voy a compartir con ustedes y les voy a invitar a que lean sus palabras, porque no solamente tenemos que leer Torah, acuérdense que es Torah y las palabras del Mashiach. ¿Por qué? Los dos provienen de arriba y es como las vitaminas y las proteínas. Nosotros tenemos que alimentar nuestro cuerpo físico y tienen que haber vitaminas y proteínas. Pero si nosotros solamente consumimos proteínas, va a haber un desequilibrio. Si solamente consumimos vitaminas, lo mismo, va a haber un desequilibrio. Es importante ir a aquel al cual el Eterno nos dio como guía. Sus palabras son muy, muy, muy importantes y muy necesarias para nosotros. Entonces, hoy quiero motivarlos a que vayamos a sus palabras. Y quiero motivarlos a que lean sus escritos, por favor, llénense de sus escritos. Necesitamos sus escritos para entender cosas. Necesitamos sus escritos para ser acercados al Eterno, para ser acercados a la Torah. La Torah sin Mashiach es incompleta, el Mashiach sin la Torah es incompleto. Necesitamos urgentemente en estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos de ellos dos, de la Torah del Padre y el Mashiach del Padre, de Avinu, Sheva Shammai. Así que por favor no bajen la guardia. Hay muchos que se están enfriando en la emuná. Hay muchos que se están llenando de teorías, se están llenando de fábulas, se están llenando de herejías, se están llenando de pensamientos que los llevan a cortar su relación con el Mashiach. Y eso es como estar en plena mar y perder la brújula, perder el oriente. Así que los invito hoy a que reflexionemos sobre las palabras que Él nos habla. El Mashiach nos habla en el libro de Matillahu, en el capítulo 5, en el versículo 9, donde dice: dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. ¿Qué pueden entender ustedes por eso? ¿Qué podemos entender nosotros por eso? A ver, dichosos, o sea, hay una dicha, una bendición. Benditos los pacificadores. El Padre, a través de boca del Mashiach, o el Mashiach, nos habla de parte del Padre diciéndonos: bueno, los que sean pacificadores van a tener bendición especial, va a haber una dicha sobre ellos. Nos ponemos a pensar, ¿qué es ser dichoso? ¿Qué es ser dichoso, amados? Ser dichoso es como tener gozo, como tener una alegría muy grande, muy grande. Sabemos que las bendiciones son de diferente índole. Por ejemplo, hay bendición económica, hay bendición de salud, hay bendición anímica, sentimental. Cuando alguien está enamorado, está en bendición y es una bendición emocional, sentimental. Y dichosos yo creo que es una bendición de sentirse agradado con lo que estás haciendo, de sentirse alegre con lo que te está sucediendo. Alguien puede estar dichoso sin necesidad, por ejemplo, de tener dinero.
Alguien puede estar dichoso sin necesidad, por ejemplo, de tener libertad, estando en la cárcel. Entonces tratemos de entender un poco más a qué se refiere Yeshua cuando nos dicen dichosos los pacificadores. O sea, una alegría especial por aquellos que traen el shalom, que producen shalom. Y vayamos a entender un poquito la palabra pacificadores. Pacificadores son aquellos que no les gusta la guerra, no les gusta la contienda. Y a, empecemos a descomponer un poquito esa palabra o entender más esa palabra. Bueno, ya sabemos que hay una dicha, una bendición especial de alegría, de sentirte bien con lo que estás haciendo para aquellos que van en contra de la contienda, de la violencia y de la guerra. Si estamos de acuerdo, o sea, podríamos hablar que pacificador es el que va en contra de todo lo que es esto, violencia, contienda y guerra. Y hablemos también de pronto maltrato, ¿no? Sería como un cuarto que podríamos añadir ahí, que sería lo contrario al shalom. Donde hay maltrato, amados, no hay shalom. Donde hay contienda, amados, no hay shalom. Donde hay guerra, no hay shalom. Y nosotros, la pregunta, el cuestionamiento que yo quiero hacer es, ¿debe haber entre nosotros maltrato? ¿Debe haber entre nosotros violencia? ¿Debe haber entre nosotros contienda? ¿Debe haber entre nosotros guerra? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Todos decimos a uno, wow, o sea, primero que todo, si nosotros somos observantes de Torah, pues debemos ser luz a las naciones, debemos estar llenos de Masin Tovim, que traduce en español buenas obras. Y debemos tener el ideal de ser Sadekim, de ser Kedoshim, de ser personas que obedecemos la ley del Eterno. Y hay muchas leyes, hay muchas misbot que hablan de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de no herirlos, de no ofenderlos, de no dañarlos, de no maltratarlos. Adicionalmente, tenemos la luz de la Torah, tenemos la luz del Eterno, que es el Mashiach. Hablamos de que a través del Ruach HaKodesh, el Mashiach habita en nuestro corazón, a través del Ruach de Elohim. Elohim y su Mashiach habitan en nuestro corazón, están ahí en ese Mishkan, en ese Beit HaMikdash, que es nuestro cuerpo, y están allí. Y hablamos de que nosotros nos debemos llenar de la luz divina, de la presencia del Eterno y de su Ruach. Entonces hablamos de que debemos buscar ser guiados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Elohim. Entonces Elohim no maltrata, Elohim no contiende, Elohim no hiere, Elohim no daña, Elohim no ofende, Elohim no hace guerra contra nosotros. Entonces viene la pregunta que yo quiero hacer. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes en Yeshua hacemos eso? Y los llevo a una confrontación. Y de pronto muchos de ustedes se identifiquen conmigo, otros de pronto no tanto, otros digan, no, Yohanan, definitivamente tú en esto no te hallo la razón. Pero me ha pasado algo que es triste. No quiero tocar ese punto como, bueno, es algo que sucede, amados. Lastimosamente es algo que sucede, nos sucede a todos. Yo creo que a todos nos ha sucedido en algún momento. Y está sucediendo mucho. Y es más, Yeshua lo habla. Dice, Yeshua nos dice que por causa de la maldad, en los últimos tiempos, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que esa es una clave. Se nos está enfriando el amor.
A todos, Javerín, Javerot, a todos se nos enfría el amor. Ahorita estoy pasando, en este momento, un día soleado, pero estoy pasando por el clima frío de Israel. Estamos pasando aquí en Israel el clima frío. Hoy tenemos unos cuantos días que ha subido, está delicioso. Nos hemos podido quitar las chaquetas, los gorros, las bufandas, bueno, el traje de esquimal. Y el frío, o sea, el clima hace que se enfríe tu cuerpo. Y se enfría hasta tu mente y se enfrían hasta tus pensamientos y te pones un poco como depresivo. Y yo creo, Javier y Javerot, que estamos pasando un clima de enfriamiento a nivel espiritual en todo el mundo, en todo el mundo. No solamente hablo para los creyentes en Yeshua, sino también para nuestros hermanos Yehudim acá, amados. Ahí hay un frío espiritual, un frío espiritual, un frío espiritual que está llevando a que el amor de muchos se apague. ¿Por qué voy a este tema? ¿Por qué estoy tocando este punto? Porque lo más duro y triste, amados, es que muchas veces los creyentes en Yeshua somos los más contenciosos. Los creyentes en Yeshua somos los más violentos. Los creyentes en Yeshua somos los más peleones, los más bélicos, los más maltratadores. Y eso es triste, Javier. Se tiene que dar, se tiene que dar. ¿Por qué? Porque está profetizado. Está profetizado por palabras mayores, no lo profetizó cualquier profeta, lo dice Yeshua. Entonces, esto nos ayuda para no frustrarnos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacer, podríamos decir, bueno, vamos a ayunar, vamos a clamar, vamos a unirnos y vamos a hacer un movimiento para traer un avivamiento y todos vamos a avivar y vamos a ser los más lindos, los más hermosos y todos vamos a ser amorosos. Si hubiera pauta para eso, si hubiera palabras proféticas que nos mostrarán que en los últimos tiempos va a suceder eso, va a venir un gran avivamiento y la gente va a ser hermosa, feliz y los Yehudim nos vamos a amar todos y el mundo para Yeshua y para la Torah del Eterno y vamos a llevar las buenas nuevas en todo el mundo y sus alrededores, podríamos pensar en eso. Pero no es así. Antes, tanto la Torah como los profetas, como el Mashiach, nos advierten que en los últimos tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero por eso estamos leyendo las palabras de Mashiach, porque Él nos habla de una dicha especial para los que libremos esa guerra interna contra ese enfriamiento espiritual que trata de agarrarnos a todos. Que luchemos que libremos esa guerra espiritual. Me adelanté un poquito porque quiero ir al punto de contra quién es que realmente tenemos que pelear. Pero sigamos tocando el punto. Es triste, y esta es la reflexión que quiero que nos hagamos. Todos. ¿Por qué como creyente en Yeshua yo le tengo que contestar mal a mi papá? ¿Por qué como creyente en Yeshua yo tengo que hablar mal contra un ajot? ¿Por qué como creyente en Yeshua yo tengo que desfalcar a alguien económicamente? ¿Por qué como creyente en Yeshua yo tengo que gritarle a un hijo? Tengo que hablar contra otro, tengo que denigrar del nombre de otro, tengo que hacer, hablar mentiras, ¿por qué tengo que quitarle la mujer a mi prójimo? ¿Por qué tengo que engañar, maltratar? Y es que es triste, Javerín. Es triste, porque es que cuando yo me pongo a mirar, la gente que no es Yehudí, o la gente que no es creyente en Yeshua, es de los que menos tengo recuerdos que me hayan hecho daño. Y es triste que si nos ponemos a pensar muchas veces, esas personas que nos han hecho tanto daño, que te han vituperado, te han robado, te han esto, y tú miras, un creyente en Yeshua. Amados, yo les digo que es triste, es triste. Primero los voy a llevar a eso, a que de verdad digamos, wow, es triste esta realidad.
para que luego reflexionemos, tomemos una posición y tomemos una decisión de ser diferentes. Ese es el propósito de estas reflexiones. Pero primero vamos en esa parte, en de verdad decir, wow, que nos sintamos mal. Porque mira, se ha vuelto algo que uno ya le da como temor, tener contacto con creyentes en Yeshua. Porque o te van a meter en chismes, o, o te van a averiguar la vida para hablar mal de ti, o te buscan simplemente para usarte, o algún beneficio quieren sacar, o hoy en día ya es, o sea, de verdad se vuelve como, wow, 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 no. Al menos eso es como lo que sucede aquí en Israel. Son los chismosos, se hacen daño, uno habla del otro, que si sabes que fulanito hizo tal cosa, si sabes que tal sultanito va, y uno ve unas cosas y uno dice, no, pero sí, ¿por qué siempre tienen que las personas que hacen daño tener el sobrenombre de y es un creyente? ¿Y eso qué es un creyente en Yeshua? Le dicen a uno. ¿Y eso que es un mesiánico de esos? Entonces uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si antes nosotros deberíamos ser los más pacíficos. Entonces yo cojo, por ejemplo, a una persona en la calle, me encuentro una persona en la calle, un anciano que vive aquí en Israel, o una persona normal, y yo lo veo tan tranquilo, no pelea con nadie. En el último trabajo que tuve, el que me estaba enseñando era un ruso, descendiente de judíos, pero yo creo que de Torah sabía muy poquito, pero de una tranquilidad. Y la jefe lo trataba tan mal, era tan violenta emocionalmente con él, lo denigraba tanto, y él era más tranquilo. Yo dije, este como mínimo es creyente en Yeshua porque de verdad parece que siguiera sus enseñanzas. Y traté de indagar un poco, no, un ruso normal, o sea, sin Dios ni ley, sin Elohim ni Torah. Pero yo me ponía a reflexionar y yo decía, muchas veces, los que no están estudiando Torah, los que no hablan de Yeshua, los que no creen en Yeshua, nos dan ejemplo. Nos dan ejemplo. Porque ve y tú a ver si un creyente en Yeshua, el jefe le dice algo a ver cómo reacciona. Un momentico, manso pero no menso, y mire, y mire, ¿sabe qué? Y saca y le pone la mano, y suceden cosas eso, o sea, cómo la violencia puede salir de nosotros. Cómo un creyente en Yeshua te puede mandar, cómo ese creyente en Yeshua te puede hacer daño, cómo un creyente en Yeshua puede decir mentiras contra ti, cómo un creyente en Yeshua te puede dejar en la calle, cómo un creyente en Yeshua tú necesitas un vaso de agua y te lo puede negar, cómo un creyente en Yeshua no tienes dónde dormir y es capaz de echarte la policía para que te saquen de donde estás durmiendo, cómo un creyente en Yeshua es capaz de mentir, de traicionar, todo esto, y tú dices, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan violentos? ¿Por qué esa violencia? Y no lo entiendes. Pero Yeshua nos advierte. Yeshua nos dice, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabes por qué? Es porque el amor se está enfriando. Javerín y Javerot, no tenemos que dejar enfriar el amor. Si tenemos que ayunar, a ayunar, porque hay veces nosotros alimentamos solamente nuestro yetzer hara, nuestro instinto malo, y no alimentamos nuestro yetzer atov, nuestro instinto bueno. Visiten un ancianato, por favor. Visiten un hospital, por favor. Visitemos, decía la cartilla, por ahí alguien dice. Visitemos un ancianato. Visitemos una cárcel. Visitemos un hospital. Visitemos a alguien que esté necesitado. Salgamos a las calles a mirar la gente que pide limosna. Hagamos terapia de autosensibilización de nuestros corazones, por favor. Miremos un documental sobre esos países donde están aguantando hambre, donde los niños no tienen que comer, no tienen que vestir. Ayunemos, quitémonos el pan por un tiempito, así sea mediodía, para que
sintamos un poco de esa necesidad que muchas personas están necesitando y como para decirle a nuestro corazón, sensibilízate y no seas tan material, porque estamos viviendo en un tiempo donde todo lo tenemos y más si tú vives en Estados Unidos o en Europa, todo lo tienes, consigues un trabajo y todo lo tienes, pero se está perdiendo la sensibilidad, el amor de los unos por los otros y nos estamos volviendo unos violentos. Tú mira lo que están haciendo los líderes espirituales de todas las religiones, amados. Y tú ves, ¿cómo se llaman eso? Escándalos terribles. Le pegó a la mujer, tiene varias mujeres, hizo un desfalco, robó a la Keilah, destruyó, hizo lo otro, violencia, violencia por todos lados. Y Yeshua nos está diciendo que tenemos que ser lo contrario. Que hay una dicha especial en ser pacificador. Entonces, amados, nosotros tenemos que llenarnos del amor del Eterno. Primero sensibilizarnos, o sea, sensibilizarnos es ver que no vale la pena. Miren, hay mucho sufrimiento en el mundo para que nosotros los creyentes en Yeshua seamos instrumentos de sufrimiento para los demás. Tenemos que perdonar, así nos hagan daño. Tenemos que amar, así nos hagan daño. Nuestra no es la venganza. Tenemos que ser pacificadores, llevar shalom a donde lleguemos, no dañar el shalom. No dañar el shalom, amados. Producir shalom a donde vayamos. Pero para producir shalom a donde vayamos, tenemos que llenar nuestros recipientes. A mí me pasa, amados. La mayoría de gente cree que porque una persona tiene un canal y habla de parte del Eterno, siempre tiene shalom. No, amados. Hay días en que yo tengo que llenarme de shalom. Porque el clima mundial, el clima, todas las cosas cotidianas te van robando ese shalom. Y tú te puedes volver una persona que en vez de transmitir shalom, transmitas otras cosas. Y no nos podemos permitir eso. No nos podemos permitir eso porque entonces nos vamos a perder la dicha de ser pacificadores. Y la dicha de ser llamados hijos de Elohim. Dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Cambiémosla, juguemos un poquito con las palabras. Los hijos de Elohim, aquellos que se hagan llamar o a que les llamen hijos de Elohim, debemos ser ¿qué? Pacificadores. Debemos ser instrumentos no de contienda, sino de paz. No de contienda, sino de acuerdo. De llevar a la gente a tener acuerdo, de llevar a la gente a amistarse, de llevar a la gente a volverse en amigos. Y para eso nosotros tenemos que dejar de ser problemólogos y volvernos solucionólogos. No estar peleando por todo. En los hogares, ¿por qué uno tiene que pelear con la esposa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, amado, es que uno se casa y al principio es una luna de miel y bonito, pero ya con el tiempo, no, y se vuelven esos hogares donde es una contienda continua. Todos los días, no se los aguanta nadie. Una contienda, ya se acostumbra uno, y peleando por todo. Porque tiene uno que pelear con los hijos. Se vuelve una contienda y se tiran la puerta y se dicen palabras y se maltratan. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pelear con los vecinos? ¿Por qué tenemos que contestarle mal a la gente? ¿Por qué tenemos que contestarle mal al siempre? No, nosotros tenemos que ser pacificadores. Si realmente queremos ser llamados hijos de Elohim. Y llevémoslo más alto, si somos hijos de Elohim, la contienda, el maltrato, la violencia y la guerra no deben ser nuestros lenguajes. No deben ser nuestros lenguajes. ¿Y cómo lograr eso, amados? Pues llenando nuestro recipiente de shalom. Y el shalom
Miren, hoy ha sido un día difícil para mí. Muy difícil, muy difícil. Porque me ha sido difícil conseguir el shalom, buscar el shalom. Y, y el único lugar donde yo lo puedo encontrar, el único lugar donde lo puedo encontrar es en la fuente. En la fuente. Y la fuente es el creador. Es el creador. Solamente lo podemos encontrar allí. No lo encuentras en un hombre, no lo encuentras en un lugar. Hay veces yo me despierto y quisiera que existiera como una persona a la cual yo pudiera llamar y me diera tranquilidad a mi alma, le diera shalom a mi alma. Quedan menos de 3 años para que suceda todo lo que va a empezar a suceder. Anoche el Eterno me dio otro sueño. 2 sueños ya en este mes. Tengo que subir el video. Aquí, allá, mucha gente no cree mucho esto, lo otro, aquí, la guerra, oh, apocalipsis, y tu corazón se turba, se turba. Y tú como que quieres que existiera una fórmula mágica, un libro. Vamos a poner a Jonathan de Gale, a ver, que nos haga, nos cuente una historia bonita de Munay y un chiste. No, 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 no. A ver, el jardín de la Emuná. No, vamos a ir al canal de allí, del otro. Vamos a poner al doctor tal que nos hable sobre cómo sacarla. Y tú quieres encontrar y hay veces no tienes shalom. Pero la fuente del shalom, así nos queramos inventar o así haya personas que sean usadas por el Eterno, la fuente del shalom solamente hay una. Y es Él. Él es el único que nos puede dar paz interna. Él es el único que puede producir esa paz. Por eso, para ser pacificadores, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que rendirnos a Él y anular nuestro Yetzer Hara. Y ese anular nuestro Yetzer Hara no es fácil. No es fácil. Porque es alimentar el Yetzer Hara Tov, el instinto bueno, es alimentarlo, hacer buenas prácticas, hacer cosas que te sensibilicen y produzcan acercamiento en ti hacia tu Elohim, hacia tu Mashiach, y ese deseo de hacer buenas mismo. En este punto, la reflexión que les traigo, pero quiero traerles una contraparte. Una contraparte. Hablamos que Yeshua dice: dichosos los pacificadores, porque esos serán llamados hijos de Elohim. Pero alguien podría decir: bueno, un momentito, él habla de pacificadores, pero, amado, vayamos al mismo libro de Matillajo, en el capítulo 10, 34 y 35, y miren lo que dicen. Y aquí es donde yo quiero que nos hagamos esa pregunta, porque aquí Yeshua dice esto, miren, amados. Dice, capítulo 10, 34, libro de Matillajo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ay, ay, ay. ¿Cuántos minutos vamos? 28 minutos, y todo lo que dije, toda esta reflexión y todo esto, pum, podríamos decir que se nos cae con esas palabras de Mashiach. El mismo Mashiach, el mismo Yeshua que nos está hablando de dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. O sea, como diciendo: aprendan de mí, yo soy el hijo de Elohim, ustedes tienen que seguir mi ejemplo, a ser pacificadores. Si te dan una mejilla, pon la otra. Si te ponen carga una milla, llévala 2. Si te piden tu capa, darles hasta tu túnica. Pero ahora en este lado nos sale con otra. Nos sale con que no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Podríamos decir que esto contraría y contradice lo que él nos dice, ¿cierto, Javerín? Un retractor podría salir: miren, su Mashiach, su tal Mashiach de paz y de amor, que supuestamente desea que sean llamados hijos de Elohim porque son pacificadores. Mira, aquí está invitando, aquí está diciendo que él no vino a traer paz sino guerra. Sí, señores, pues les cuento que él vino a traer guerra, pero guerra no física, amados, porque nuestra lucha no es contra las cosas físicas. Sí, él dice: vino a traer espada, vino a traer guerra, pero guerra interna, guerra
espiritual. Y esa es la guerra que Él desea que confrontemos. En ese punto, Él sí quiere que seamos unos guerreros. ¿Y cuál es la guerra a la cual Él nos quiere invitar y nos quiere llevar? A la guerra interna, a la guerra con nuestra tendencia a la maldad. Por eso es que se produce que el hombre esté contra la mujer. ¿Por qué? Porque hay guerra interna, porque uno quiere seguir el pecado y el que no quiere seguir el pecado dice, no, no, aquí no seguimos con la mentira, aquí no seguimos con la desobediencia. Entonces se producen esos conflictos. Pero en ningún momento Mashiach está hablando de volvernos personas conflictivas o de hacer una guerra física. Él nos está llamando a esa guerra interna que es a la que yo les quiero invitar hoy en día. Si tenemos que ser violentos, amados, si tenemos que ser hombres y mujeres de guerra, tenemos que ser hombres y mujeres de guerra espiritual. Y nuestra guerra es contra ese Yetzer Hará que tenemos por dentro. Nuestra guerra es contra la depresión, nuestra guerra es contra la violencia, nuestra guerra es contra todo eso que habíamos hablado en los videos anteriores, que salen del corazón, las lascivias, las lujurias, todas esas inmundicias y todos esos desórdenes. Contra eso es contra lo que tenemos que levantarnos, contra eso es contra lo que tenemos que pelear diariamente. Primeramente, eso que hay dentro de nosotros. Mirar primeramente la viga que hay en nuestro ojo, antes de llegar a decirle al vecino, oye, déjame que es que tienes una astilla en tu ojo. Esa es la guerra. Y esa guerra es la que va a producir esas contiendas familiares, es la que va a producir esas divisiones en las familias, pero no porque nosotros seamos unos altaneros, no porque nosotros seamos violentos físicamente, no porque nosotros golpeemos físicamente, no, nosotros tenemos que golpear, pero golpear espiritualmente, esa tendencia que llevamos, ese deseo de pelear con los demás, esos deseos de hacer daño, esa es la guerra espiritual a la cual la Torá y el Mashiach nos invitan. Y el producto de esa guerra va a traer estas cosas. Pero Él, en lo físico, desea que nosotros, por medio de esa guerra espiritual que libremos, lleguemos a ser unos pacificadores. Quiero hacer una última reflexión. ¿Se imaginan ustedes la guerra tan tremenda que tuvo que librar Yeshua internamente para poder llegar a ser ese ser tan maravilloso y tan manso como nunca ha habido otro? La guerra que él tuvo que librar en su interior cuando lo estaban juzgando y cayó por amor, no dijo ninguna palabra. La guerra que él tuvo que librar cuando estaba siendo clavado en un madero y él hubiera podido clamar al Eterno 12 legiones de ángeles que bajaran y lo ayudaran. La guerra interna que él tuvo que librar para poder decir, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la clase de guerra que él desea que libremos para que produzcamos en nosotros hombres pacificadores. Los pacificadores son los que más violentos somos, amados, pero espirituales, internos. Porque entre más desees tú seguir la Torah y obedecer la Torah, tu Yetzer Hará más va a pelear contra ti. Pero tenemos el Ruach HaKodesh y el apoyo del Eterno. Así que, amados, a luchar esa guerra, a librar esa guerra y esa batalla, para que pueda el Eterno formar en ti un pacificador. Beshem Yeshua.